¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, seguir revisando la plataforma, los contenidos, los talleres, a su vez, no se olvidará también de revisar, por favor, las clases grabadas, ¿sí? Tener los documentos al día, pensiones al día, para no tener contratiempos directamente al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es el neoliberalismo, ¿sí? En América Latina, ¿no? Antes de avanzar, ¿sí? Me notificaron en este caso que la plataforma, si tenemos un pequeño error en nuestra guía de aprendizaje, es decir, antiguamente conocíamos como el portafolio, ¿sí? ¿Logramos ingresar tal vez a nuestro portafolio o tenemos o nos sale directamente un error? Dicen sale que no se puede ingresar error. Sí, listen, así me sale igual a mí. Ah, ya, listo. Muy bien. En ese caso, pues, ya voy a comunicarme con el profe Álvaro para que nos ayude modificando ese pequeño error que nos ha salido en nuestra plataforma, ¿sí? Porque no nos permite directamente modificar para poder directamente corregir este pequeño error, ¿sí? Con todo, cualquier comunicación ya les voy a indicar, por favor, por los anuncios en general, ¿sí? Voy a tratar en este caso de coordinar con el profe Álvaro y poder solucionarlo el día de hoy, ¿sí? Cualquier cosa ya les notifico, ¿sí? Bien, chicos, a su vez, si tenemos algún problema en la materia, bueno, en la plataforma, cualquier cosa, no se olviden, por favor, de notificarme mediante la plataforma Canva, ¿sí? Bien, ahora sí, por favor, ¿me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? No, listen. No dicen. Todavía. No todavía. Listo, No. muy bien. Ya, me regalan un segundito, por favor. Excelente. Entonces, bueno, en este caso, cuando nosotros hablamos del neoliberalismo, hablamos de un modelo económico que prácticamente no se ha logrado colocar América Latina, ¿no? Obviamente, este modelo establece de que todos los ingresos que pueda tener un país, tanto recursos, ¿sí? Logren directamente ser administrados o retribuidos directamente a las empresas, ¿no? Es decir, que prácticamente lo que se conoce como industrias, empresas, prácticamente logren ser mejoradas y quitar recursos directamente a los estados en general, ¿no? Hablando directamente, en este caso, de educación, de medicina, de salud en general, ¿sí? Bien, me parece que en este caso, regálenme un segundito, por favor, ¿ya? Creo que se manejó un pequeño error acá. Sí, regálenme un segundito, por favor. Listo, muy bien. Ahí, por favor, creo que ahí ya estamos bien. No, todavía. No, todavía parece que no se aparece ahí, tal vez. Ahí, licenciado. Listo, muy bien. Entonces, aquí directamente vamos a estudiar cómo estos modelos de una u otra manera han querido pues llegar a América Latina, ¿no? Como ustedes saben, el neoliberalismo, ¿sí? Quita los beneficios tanto a los trabajadores, a la población y a la ciudadanía en general, ¿no? Y lo privatiza. Es decir, por ejemplo, nosotros al día de hoy, si tenemos lo que es un Estado que trate de garantizar la salud, la educación, la vivienda, mejorar las condiciones de vida a los ciudadanos, eventualmente es de una manera gratuita, por decirlo así, en algunos casos, ¿no? Sin embargo, con el neoliberalismo se trata de privatizar todo, ¿no? Y todos los recursos prácticamente pasan a las industrias. Si bien es cierto, al día de hoy, dentro de los estados, hablando directamente del estado ecuatoriano, garantiza unas condiciones de vida aceptables a nuestra sociedad, hablando directamente de, por ejemplo, en el caso de los servicios básicos. Hasta el día de hoy, ¿será que en nuestro territorio todavía existen lugares en donde los servicios básicos todavía no llegan? Sí, dicen. Sí, listen, claro que sí.
Excelente, hasta el día de hoy, ¿no? Otra situación importante es que el Estado garantiza la educación, ¿sí? La pregunta, ¿todos tienen acceso a la educación? No Sí, todos, No, No todo. no todos. Excelente, muy bien. De igual manera, pues, a la vivienda, a la medicina en general, ¿no? Por ende, cuando se quieren impartir medidas neoliberales, la mayoría de los países, obviamente, pues, no dejan que se aplique, especialmente la población, y tratan de que sus modelos económicos, obviamente, no se den, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes que nos hacen referencia. El neoliberalismo mata, el neoliberalismo directamente no permite un crecimiento igualitario. Aquí también nos hablan pancartas, contratan los despidos de los trabajadores en el sector público. Entonces, son cambios, en este caso, que se han querido incorporar en América Latina, ¿no? Ahora, lo que vamos a estudiar al día de hoy son las escuelas económicas, ¿sí? Que prácticamente son escuelas en donde tratan de establecer medidas en donde los productos, el dinero, recursos se han fortalecido en los últimos años, ¿no? Y son escuelas en donde prácticamente estudian factores de crecimiento en los países, ¿sí? Ahora, me ayuda por favor en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor. Escuelas económicas. Ya, licenciado, con todo gusto, buenos días. Yo Muy buenos tengo en la días. pantalla el neoliberalismo en América, y están las fotos. Voy a leer las escuelas económicas de mi portafolio. Por favor. Gracias. Escuelas económicas. Las cuestiones económicas han preocupado a muchos intelectuales a lo largo de los siglos. En la antigua Grecia, Aristóteles y el Plan disertaron sobre los problemas relativos a la riqueza, la propiedad y el comercio. Durante la Edad Media predominaron las ideas de la Iglesia. Se impuso el derecho canónico que condenaba la usura, el cobro de interés abusivos o a cambio de efectivo. Y se consideraba que el comercio era una actividad inferior a la agricultura. La economía como ciencia moderna independiente de la filosofía y de la política data de la publicación de la obra de investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más conocida por el título abreviado de La riqueza de las naciones, 1776, del filósofo y economista escocés Adam Smith. Excelente, señor Víctor Hugo. Hasta ahí nada más. Muchísimas gracias. 10. Bien, ahora, si nosotros hablamos de las escuelas económicas, directamente fueron escuelas que aparecieron en los años de 1770 en adelante, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente el tema de la economía, las primeras culturas en tratarlos prácticamente fue la antigua civilización griega, ¿no? En donde Aristóteles, Platón, hablaron directamente acerca de la riqueza, la propiedad y el comercio como tal, ¿no? Que fueron las primeras medidas económicas en plantearse por estos filósofos, ¿no? Como ustedes saben, a medida que pasaba el tiempo, en la Edad Media prácticamente la Iglesia tomó el control de todos los aspectos económicos, políticos, expansión territorial también, y sobre todo, en este caso, consideraban que el comercio era una actividad menos importante que la agricultura, ¿no? Es decir, la iglesia controlaba todos los aspectos económicos y los productos prácticamente en sus inicios abastecían lo que es al territorio, a la situación en donde la iglesia controlaba y sobre todo comercializaba, ¿no? Aquí directamente podemos detallar que el comercio y la agricultura fueron dos factores importantísimos que la iglesia manejó durante la Edad Media, ¿no? Aquí también podemos establecer como tal que la economía, sí, como disciplina, prácticamente logró fortalecerse gracias a las publicaciones de algunos libros, ¿no? Uno de los libros emblemáticos en donde se habla de economía destaca directamente con el nombre de La riqueza de las naciones en los años de 1776, ¿no? Lograda, creada en este caso por el filósofo Adam Smith.
¿sí? Que prácticamente hablaba sobre posturas económicas de cómo los países deben mantenerse, ¿no? Él decía en su momento que existen algunos países que pueden gozar de buenos recursos, otros países directamente pueden establecer en el trabajo de los materiales preciosos, otros a su vez directamente mencionarlo mediante los recursos que puedan llegar a tener, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de las escuelas económicas. El mercantilismo y las especulaciones de los fisiócratas precedieron a la economía clásica de Smith y sus seguidores del siglo XX. Acá, si bien es cierto, el mercantilismo prácticamente fue una forma de comercio, ¿no? Que fue impuesta directamente en el siglo XIX. En el caso de los fisiócratas, hablando directamente de un grupo económico, también destacaban el que el desarrollo en el trabajo de la naturaleza lograría que un país logre convertirse en potencia, es decir, utilizando los recursos más importantes, ¿no? Ahora, vamos a detallar el mercantilismo, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Margarita Garcés, por favor. Ya dice. Mercantilismo. El desarrollo de los modernos nacionalismos a lo largo del siglo XVI desvió la atención de los pensadores de la época hacia cómo incrementar la riqueza y el poder de los estados nacionales. La política económica que imperaba en aquella época, el mercantilismo, fomentaba el autoabastecimiento de las naciones. Esta doctrina económica imperó en Inglaterra y en el resto de Europa occidental desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que tuviese. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos detallar, ¿no? Que una de las corrientes económicas de aquel entonces era el mercantilismo, ¿no? Que se fortaleció pues en el siglo XVI. Si bien es cierto, esta corriente económica mantiene de que la cantidad o la riqueza de un país se cataloga directamente por la cantidad de oro y plata, o en este caso materiales preciosos que puedan llegar a tener, ¿no? Entonces, si un país, mientras más cantidad de oro llegan a tener, prácticamente es un país en donde se generan más recursos y en donde directamente es catalogado como una potencia mundial, ¿no? Ahora, vamos a detallar otra característica importante del mercantilismo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dalila, por favor? Ya dicen, mercantilismo. Aparte de las minas de oro y plata descubiertas por España en el continente americano, una nación solo podía aumentar sus reservas de estos metales precisos vendiendo más productos a otros países de los que compraba. El conseguir una balanza de pagos con saldo positivo implicaba que los demás países tenían que pagar la diferencia con oro y plata. Los mercantilistas daban por sentado que su país estaría siempre en guerra con otros o preparándose para la próxima contienda. Si tenían oro y plata, los dirigentes podrían pagar a mercenarios para combatir, como hizo el rey Jorge III de Inglaterra durante la Guerra de la Independencia estadounidense. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, entonces dentro del mercantilismo establece, ¿no? Que si un país tiene deudas, que si un país no tiene lo que son recursos para pagarlo, netamente pueden pagar, en este caso, con materiales preciosos, ¿no? Hablando del oro y de la plata, ¿no? Entonces, eran recursos que prácticamente utilizados para el comercio, ¿no? Más cantidad de plata, de oro, obviamente más posibilidades de que estos países logren convertirse directamente
en países mundiales, ¿no? Ahora, si bien es cierto en el tema de la economía, dentro del mercantilismo también se habla acerca de los impuestos, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla de un crecimiento o de un impuesto que todavía no mantenemos hasta el día de hoy, que es conocido como el IVA. ¿Qué es el IVA? ¿Qué será el IVA? Impuesto de valor Es agregado. un impuesto. Excelente, muy bien. El IVA se paga en todos los materiales, en todos los productos. No en todo. No, No en No. todos, dicen. En En todos. medicina, por ejemplo, no se sube el IVA en medicinas. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, el IVA prácticamente es el impuesto al valor agregado que sirve directamente como un valor adicional al producto, ¿no? Que prácticamente esto también es utilizado en la economía con fines de comercializar los productos en todo el mundo, ¿no? Ahora, vamos a detallar directamente otra situación o otra característica del mercantilismo, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Fuertes, por favor? Señorita Sandra. ¿Sí? ¿No? Parece que se nos fue la señal, señorita Sandra. Bien, mientras recuperamos la señal, ¿me ayuda, por favor, el señor Juan Carlos? Ya dicen. En caso de necesidad, el monarca también podría comprar armas, uniformes y comida para los soldados. Jean B. Colbert, de 1619-1683, ministro de Luis XIV, institucionalizó la exportación de productos franceses para crear oro y cuyos efectos desarrolló de forma muy importante acumular metales preciosos también afectaba a la política interna. Era imprescindible que los salarios fueran bajos y que la población creciese. Una población numerosa y mal pagada produciría muchos bienes en un precio lo suficiente bajo como para poder venderlos en el exterior. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente aquí podemos establecer de que las formas de comercio, es decir, por los productos, se lograban comercializar por la cantidad de oro y plata que lograra tener directamente cada país, ¿no? Aquí también podemos destacar, ¿sí? Que prácticamente estableció el mercantilismo una explotación laboral sumamente larga, ¿no? Hablando directamente de jornadas laborales largas, hablando directamente del trabajo infantil sobre las empresas y las industrias, ¿no? Si bien es cierto, aquí también en este caso se dio lo que es una forma económica, por decirlo así, en donde daban beneficios solamente a la élite social, ¿no? Tanto directamente de la cantidad de oro, de las fábricas, de las empresas, pero sobre todo en los derechos que prácticamente no tenían en este caso los ciudadanos, ¿no? Si bien es cierto, aquí obligaban a las personas a trabajar 23 horas al día y obviamente un pago, digamos, un similar, era de unos $5 diarios. Entonces, era una situación muy difícil y sobre todo el trabajo se centraban en las minas en general, ¿no? Otra escuela de la economía que vamos a estudiar el día de hoy es la escuela clásica, ¿no? Que también tienen algunos parámetros importantes a destacar. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Luis Hernán Cayambe. ¿Estamos ahí? ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Muy buenos días, por favor. Como cuerpo teórico coherente, la escuela clásica de pensamiento económico parte de los escritos de Smith. Continúa con la obra de los economistas
británicos Thomas Roberts Malguich y David Ricardo. Culmina con la síntesis de John Stuart Mill, discípulo de Ricardo. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Bien, dentro de la escuela clásica podemos destacar personajes como David Ricardo, hablamos de Johann Stuart Mill y Robert Matthews, ¿no? Que prácticamente están enfocados en la riqueza, en este caso, de la naturaleza. En estas imágenes, obviamente podemos verificar cómo se agrupaban, ¿sí? Prácticamente estos filósofos economistas en verificar directamente el crecimiento de la sociedad mediante la naturaleza, los recursos y el dinero que puede tener un país, ¿no? Ahora, características propias de la escuela clásica. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mélida Vilma? ¿Estamos ahí? No estamos, señorita Mélida. No se olvidará, por favor, de notificar. ¿Me ayuda, por favor, el Sí, señor? aquí ¿Estamos? estoy. Excelente, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Escuelas clásicas. Aunque fueron frecuentes las divergencias entre los economistas desde la publicación de la riqueza de las naciones en 1776 de Sings hasta la de principios de economía política 1848 de Mill. Los economistas pertenecientes a esta escuela coincidían en los conceptos principales. Todos defendían la propiedad privada, los mercados y creían, como decía Mill, que solo a través del principio de la competencia tiene la economía política una pretensión de ser ciencia. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de la escuela clásica, prácticamente establecen principios fuertes de la propiedad privada, los mercados, el comercio, pero sobre todo en la escuela clásica mantenían que el principio de competencia entre todos los países es un factor viable para el crecimiento, ¿no? Entonces, prácticamente ellos decían que si el comercio de un país está generado directamente por recursos, hablando de la explotación, bueno, por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿qué tipo de productos comercializamos más con el mercado europeo? El banano, Muy bien, el banano, excelente. ¿Qué más? cacao, Cacao, excelente, muy bien. Los mariscos, el camarón, las flores últimamente, ¿no? Sí. Prácticamente destacan, ¿sí? Que en este caso, si un país goza de diferentes recursos, prácticamente siempre van a estar en constante competencia con otros países. Y dentro de la escuela clásica prácticamente establece que la competencia, por decirlo así, en el comercio y los productos es viable, siempre y cuando se trate de mejorar las condiciones de los ciudadanos en general, ¿no? Aquí también, dentro de la escuela clásica, mantiene lo que es una famosa frase que se conoce como la mano invisible. Es decir, que prácticamente decían que los gobiernos, que los presidentes, que las asambleas como tal, no tendrían que tener lo que es un control acerca de las medidas económicas o acerca de los ingresos, sino más bien solamente el Estado en general, ¿no? Porque prácticamente desconfiaban de los gobiernos, de los presidentes y mantenían de que los ingresos y los recursos pasarían solamente a ser de la élite en general, ¿no? Y por ende, directamente el Estado tendría que garantizar, en este caso, la finalidad de cubrir las necesidades de los ciudadanos en general, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, aquí en el Ecuador, ¿será que el Estado garantiza todas las comodidades, solventa todas nuestras necesidades? ¿Qué opinan ustedes? no les... Dicen, Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, el Estado coordina, guía, tiene todos los ingresos de todo el país,
pero sin embargo no mantiene lo que es una necesidad por cubrir directamente todos nuestros problemas, ¿no? Y son parámetros que dentro de la escuela clásica también menciona que el Estado debería, pues, corregir estos problemas sociales, ¿no? Aquí también destaca, en este caso, la producción, ¿sí? Aquí directamente habla de la comercialización de los productos, ¿no? Y sobre todo también menciona que si una comunidad, que si una ciudad mantiene condiciones de vida aceptables, netamente los productos van a ser de mejor calidad y sobre todo directamente permite a que el trabajo en la agricultura, en la ganadería y en el comercio sean actividades económicas viables para el desarrollo, en este caso de los países en general, ¿no? Es decir, a medida que tengan más actividades de agricultura, más productos lograrán salir y sobre todo más adaptación tendrán en otros países, ¿no? Aquí también podemos establecer que dentro de la escuela clásica mantenía en este caso que se da lo que es un crecimiento poblacional, es decir, que un Estado debe tener lo que es una igualdad de condiciones para la población. Por ejemplo, si existen empresas, en este caso, digamos, que necesiten 100 trabajadores, la población también tiene que tener un crecimiento similar a lo que demanda la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una población, digamos, mantiene un crecimiento más acelerado que las fuentes de trabajo, obviamente va a existir más pobreza, ¿no? Y dentro de la escuela clásica prácticamente establece que la población tiene que mantener un equilibrio directamente con las empresas que pueden llegar a tener lo que son ciertos países, ciertos territorios, ¿no? Y que sobre todo, bueno, aquí directamente habla que el crecimiento de la población es aritmética, es decir, 2, 4, 6, 8, 10, y que se duplica en cada generación. Y por ende, el trabajo también debe hacerlo de la misma manera, ¿no? Ahora, vamos a hablar del marxismo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor? Marxismo. La oposición de la escuela clásica provino de los primeros autores socialistas, como el filósofo social francés Claude Henry de Rose, conde de Saint-Simon y del utópico británico Robert Owen. Sin embargo, fue Karl Marx el autor de las teorías económicas socialistas más importantes manifiestas en su principal trabajo, El Capital de Bol 1877-1894. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos hablar del marxismo, en este caso, en donde destacan personajes socialistas, ¿no? Hablando directamente de Claude Henry, del conde de Saint-Simon y sobre todo del personaje emblemático Karl Marx, ¿no? Que prácticamente manejaban teorías económicas socialistas, ¿no? En donde se basaba prácticamente de que todos los ingresos que puedan llegar a generar un país sean repartidos equitativamente, ¿no? Y sobre todo, él era un enemigo muy fuerte, en este caso, para el capitalismo, que lo tenemos en la actualidad. Entonces, él decía que el capitalismo es agrupar bastantes recursos en pocas manos, ¿no? Y obviamente esos recursos no son retribuidos a la población en general, ¿no? Si bien es cierto, aquí también establecen los modos de producción de cómo el ser humano ha transitado hasta el día de hoy y sobre todo cómo la sociedad ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, dentro de los modos de producción, ¿cuál es el primer modo que plantea Marx? ¿Cuál es el primerito que apareció? ¿Qué modo será? Tal vez será la comunidad primitiva. El modo de producción primitiva o comunismo primitivo. Muy bien, excelente. Después, ¿cuál tenemos? ¿Cuál será? Los modos de Producción producción. ¿Cuál esclavista. será? Modo Muy bien. esclavista. Excelente. El esclavismo, el feudalismo y finalmente el capitalismo, ¿no? Que es un modelo económico que lo tenemos latente hasta el día de hoy. Entonces, prácticamente
Marx decía que el capitalismo no da un beneficio a la población en general y que los recursos, por decirlo así, no son bien retribuidos, ¿no? Y él planteaba un socialismo utópico, es decir, que todos vivamos en una sociedad de igualdades, de que todos tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones y que sobre todo los ingresos directamente sean repartidos equitativamente sin importar directamente el cargo, sin importar directamente el estudio, sino más bien el tratar en este caso de que todos solventen sus necesidades, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos hablar un poquito de que estas teorías como tal fueron impartidas en su libro conocido como El Capital, ¿no? En donde también hablaba del esfuerzo, del valor del trabajo, ¿sí? Hablamos directamente de los derechos de los trabajadores, hablamos también de la explotación, ¿sí? Y por ende, pues también mencionaba de que los trabajadores tendrían que tener lo que es un documento, un contrato, en donde prácticamente gocen de beneficios, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿qué tipo de beneficios puede llegar a tener un contrato? Contrato de trabajo, Sí, dentro del contrato del trabajo. estabilidad laboral, pago de horas extras, utilidades. Muy bien, excelente. ¿Qué Un más? seguro Un dice seguro de también. trabajo. Décimos. Décimos. Muy bien, los décimos, los seguros. Entonces, miren, por ejemplo, aquí Utilidades. también garantiza, excelente las utilidades, garantiza directamente el bienestar del trabajador, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, para aquella época la explotación era sumamente difícil, sumamente fuerte, pero lograron plantearse diferentes parámetros, ¿no? Que al día de hoy directamente todos los trabajadores gozan de beneficios, de obligaciones y sobre todo directamente mantienen lo que son contratos, en un caso permanentes, otros contratos temporales y que generan lo que son acuerdos entre empresas y trabajadores, ¿no? Hoy en día, si yo preguntara, ¿todavía existe la explotación laboral? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Sí, todavía. Sí, Sí, todavía. mucho. Todavía existe. Muy bien. Y esos son casos que todavía no se han logrado solucionar, ¿no? Pero en fin, aquí también hablamos en este caso de Friedrich Engels, que fue un amigo muy cercano de Karl Marx y presentaron en su libro La ideología alemana, ¿sí? En donde hablaban directamente de los procesos económicos, hablaba directamente de los cambios que hemos tenido como sociedad y sobre todo también habla del abuso que tenía el capitalismo en la sociedad de aquel entonces, ¿no? Y sobre todo también mencionaba en este caso de que la sociedad del capitalismo siempre está en la lucha de clases sociales, es decir, grupos que tienen bastantes recursos frente a grupos, en este caso, que no los tienen, ¿no? Aquí aparecen términos como la burguesía y el proletariado. La burguesía que representa pues a personas con privilegios, mientras que el proletariado representa directamente a la población en general, ¿no? Y que la propiedad privada, la corrupción, ¿sí? Siguen existiendo y que obviamente eso no ha permitido a crecer como países, por decirlo, desarrollados, ¿no? Si bien es cierto, el socialismo, que todavía es una corriente económica que no se ha logrado impartir como tal, realmente son corrientes en donde establecen supuestamente lo que son ámbitos en igualdad de condiciones, ¿no? Sin embargo, se prevé que de aquí a 500 años puede que el socialismo sufra de diferentes cambios y logre impartirse en nuestra sociedad. Otros historiadores, en cambio, mencionan que tal vez el comunismo logre impartirse de aquí a unos 500 años, ¿no? Pero en fin, el capitalismo sigue siendo el eje fundamental que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Otra escuela clásica que nosotros vamos a estudiar prácticamente es la escuela neoclásica, ¿no? Hablando directamente de personajes como William Stanley, Leon Walras, hablamos de Karl Menger y también hablamos del señor Chemos de Gran Bretaña, ¿no? Que prácticamente ellos decían, ¿sí? Que los recursos tienen que ser implementados a medida de la oferta y la demanda. Ahora, ¿qué es la oferta? Claro. Mira, ahí ¿Qué estaba. será la oferta?
Y ahí va a venir firmando ahí una sola ambiental. Ya, muy bien. ¿Qué es la oferta? La oferta es alguien que produce un producto y ofrece a un cómodo precio, ¿no? Para poderlo, que las demás personas lo puedan tener el producto. Muy bien, excelente. ¿Qué más será la oferta? La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender en el mercado a diferentes precios. Muy bien, excelente, muy bien. La oferta prácticamente es mostrar los productos que nosotros podamos llegar a tener a un precio directamente cómodo, ¿no? Hablando del esfuerzo del trabajador, hablando directamente del costo, de la utilización de herramientas, de la producción, un montón de situaciones más, ¿no? Ahora, ¿qué es la demanda? ¿Qué es la oferta y la demanda? ¿Qué es la demanda? Dicen, Es es una cuando descripción de todas las cantidades de un bien o servicio que un comprador estaría dispuesto a comprar a todos los diferentes precios. Muy bien, excelente, muy bien. La oferta, la demanda prácticamente son dos factores que se mueven en la economía en la actualidad, ¿no? Entonces, si un país, en el caso, qué sé yo, de Noruega, dice, Ecuador tiene las flores más hermosas del mundo, necesitamos, ¿ok? Queremos, ofrecemos esta cantidad y obviamente queremos el producto, ¿no? A mayor demanda, sí, es decir, mayor directamente cantidad de exportación, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? Que prácticamente los ingresos del país, en el caso del Ecuador, obviamente seguirían en constante crecimiento, ¿no? Aquí también nos habla de una sociedad de consumidores, es decir, que mientras, en el caso de Noruega, necesite más flores, más plantas, eventualmente vamos a ser un país que más exporte hacia ellos, ¿no? Van a ser consumidores natos y sobre todo nuestra economía tiende a mejorar, ¿no? Si bien es cierto, es una postura bastante importante en la escuela clásica, en donde establece de que mientras más cantidad de productos puedas llegar a tener, mientras el precio sea aceptable, mientras el precio también pueda ser negociable en su momento, logremos tener la cantidad de grandes demandas con la finalidad de vender más productos, ¿no? Aquí también podemos hablar de las inversiones que pueden llegar a existir tanto de empresas nacionales como de empresas extranjeras, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, si yo preguntara, ¿qué tipo de empresas extranjeras tenemos en nuestros territorios? la Coca-Cola, Muy bien, la Coca-Cola, excelente, ¿qué más? Claro, Ya, muy bien, ¿qué empresas, más? Movistar. Ya, muy bien, excelente. Entonces, KFC. también, muy bien. Nos hablan en este caso de que si las inversiones vienen de países extranjeros, eso también permite tener un crecimiento, ¿no? Siempre y cuando las condiciones de pago de ganancias obviamente sean repartidos equitativamente, ¿no? Y dentro de la escuela neoclásica también nos habla de un valor que el trabajador debe también ser retribuido, ¿no? Por ejemplo, las utilidades. ¿Qué son las utilidades? las utilidades creo que son de todo el, el sueldo que ganan en el año. Ya, puede ser, muy bien. Es- ¿Qué más serán las Eso es el utilidades? décimo. Eso es el décimo. Las Ya, utilidades podría son ser. conocidas como ganancias. Son los ingresos que obtiene la empresa después de deducir los costos y gastos relacionados con la actividad comercial en el transcurso de año del mes De la de empresa. junio al mes de abril, de marzo. Muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, las utilidades son pagos directamente a los trabajadores adicionales por los ingresos que puedan llegar a tener las empresas, ¿no? Entonces, dentro de la escuela neoclásica también nos habla de que como tal el trabajador tiene que ser retribuido, que hoy en día conocemos como las utilidades y las horas extras, ¿no?
Aquí también podemos hablar de la economía keynesiana, que prácticamente el representante eran Johann Keynes, sí, que fue alumno de Alfred Marshall, que prácticamente central, sí, que prácticamente la economía se basaba en el trabajo en la naturaleza, ¿no? Keynes prácticamente estableció lo que son grandes situaciones económicas en donde él decía que todas las riquezas prácticamente tendrían que estar enfocadas en la naturaleza y esos ingresos como tal tendrían que ser fundamentados dentro del gobierno, dentro de la sociedad en general, ¿no? Sobre todo, él mencionaba de que un país siempre se debe estar dividido, en este caso, como por un lado, en este caso, el sistema bancario, por otro lado, el gobierno y finalmente el pueblo. ¿Sí? Con la finalidad de que las empresas obviamente ganen lo que son bastantes réditos por los productos, mientras que las condiciones del pueblo prácticamente eran sumamente difíciles, ¿no? Y la economía analítica prácticamente es una economía en donde se estudian lo que son factores a futuro, ¿no? Por ejemplo, digamos de aquí a 20 años, el producto del banano logre tener lo que es un crecimiento bastante acelerado, eso mejoraría directamente la economía del país. Sin embargo, también se establece lo que son pérdidas o en este caso errores que pueden ocurrir en un futuro, ¿no? Entonces, nosotros tal vez en algún momento hemos escuchado lo que es la pérdida dentro de las empresas. Sí. Sí, Excelente. Entonces, son proyecciones a futuro. Entonces, es decir, digamos, yo tengo una empresa de pantalones. De aquí a 10 años digo, bueno, mi capital es de $30,000 y bueno, en 10 años asumo que tal vez podría duplicarse a 60,000 con herramientas, con pagos, con materiales, bueno, un montón de situaciones más, ¿no? Pero sin embargo, digo, de los 60,000, tal vez un negocio no me salió bien, las máquinas me salieron mal, y preveo que prácticamente tendría un margen de error de unos 10, ya, de unos 10,000. Entonces, estudio, ¿sí? Las consecuencias que pueden llegar a tener directamente en mi empresa o mi industria, ¿no? Ahí directamente se habla en reuniones, en tema de la economía, ¿no? La pérdida de ciertos productos o los cambios que puede tener nuestra empresa para 10 años, ¿no? Es una proyección que se le conoce, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Por favor, su profe ya me ha estado golpeando la puerta y no me avisan, chicos, no me avisan, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? nada, No, profe, ninguna, estaba dice. Ninguna, interesado en dice. Muchas la... gracias. No dice nada. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, bueno, en este caso voy a conversar con el profe Álvaro para que nos ayude solucionando nuestro pequeño error en nuestra guía académica, ¿sí? De mi parte, chicos, un